El libro del Apocalipsis, segundo video, comentado por el biblista padre Claudio Coglio. El Cristo resucitado le dio a Juan la tarea de escribir a las 7 iglesias que se encontraban en la provincia de Asia. Son las comunidades cristianas que vivían en el ambiente guiado y animado por Juan. En tiempos de dificultad, enfrentamientos con las autoridades romanas, con la cultura griega, con la estructura religiosa hebrea, Juan consuela y alienta a los cristianos. Dijimos que el Apocalipsis es un libro de consuelo y aliento, un trabajo que invita a la resistencia porque además de los diversos problemas exteriores que existieron con los griegos, los romanos, los judíos, los problemas más graves se dieron dentro de la comunidad cristiana y fueron causados por enfrentamientos entre diversas mentalidades que los grupos cristianos estaban desarrollando. A fuer de ser simple y sintético, mencionó dos diferentes mentalidades. Por un lado, estaban los más conciliadores, un poco laxistas, que estaban dispuestos a ser tolerantes con la mentalidad y hábitos del tiempo y de la sociedad. Del otro lado estaban los más rígidos, con la intención de resistir a la mentalidad corriente y para mantener una fuerte consistencia con el mensaje cristiano. El problema se debió al hecho de que en la antigua sociedad greco-romana, toda la estructura de la vida era caracterizada por el elemento religioso. No eran sociedades laicas, sino altamente religiosas según la religiosidad pagana del tiempo. Por ejemplo, todo comercio estaba estrechamente relacionado con una divinidad. Para nosotros hoy son los registros profesionales o las categorías sindicales. En la antigüedad eran hermandades, corporaciones religiosas para poder ejercer una profesión, por ejemplo, como ser el médico o el abogado, pero también el panadero o el campesino, tenía que pertenecer a estas hermandades, participar en los cultos y fiestas, comer carne inmoladas a los ídolos, participar en actos de adoración de diversas divinidades. Si un cristiano, por coherencia, se negaba a participar en estos gestos, eran expulsados del tejido social. Es por eso que algunos dijeron que debían adaptarse. Si estas divinidades no existen, puedo participar en el culto de la diosa Artemisa, ofrecer sacrificios, comer carne inmunda, que yo no lo considero como tal, ningún problema. ¿Por qué tengo que arruinar mi vida por no hacer estas cosas? Por el otro lado, había una interpretación más seria y coherente. Y Juan pertenece a este grupo. Sostiene la necesidad de la resistencia valiente frente a estas estructuras sociales corruptas. Por tanto, un cristiano
no debe participar en esos cultos, no debe participar en esos banquetes, no debe comer esas carnes inmoladas a los ídolos. Y si le cuesta profesionalmente, paciencia, acepta ese daño. Juan teoriza el camino del martirio, es decir, el testimonio. Mártir en griego significa testigo. En el idioma griego, mártir es simplemente el testigo, no es necesario morir, no es necesario dar la vida. Y es precisamente a través de la teología joánica que el concepto de testigo está conectado con el derramamiento de sangre. Testigo hasta perder la vida, dispuesto a seguir de manera coherente a Cristo hasta el punto de perderlo todo. Juan critica fuertemente el comportamiento laxista y apoya con todas sus fuerzas una actitud valiente, coherente y rígido, consistente hasta la muerte. En los 7 mensajes que Cristo resucitado le dicta a Juan, se ven estas variadas sombras. Y si se leen las recomendaciones que el Señor confía a su profeta para que las transmita a la iglesia, para que revise su propia posición. Dijimos que el Apocalipsis se presenta como una especie de liturgia cristiana. Incluso podríamos decir una celebración eucarística. Y como cualquier celebración eucarística, al principio está el reconocimiento de los pecados y la invocación del perdón. Así el Apocalipsis también comienza con un examen de conciencia, con una revisión de vida. El Cristo resucitado lee la vida a las diferentes iglesias. Pone en evidencia cuáles son sus méritos, pero también sus fallas, sus errores concretos. La revisión de vida conduce al reconocimiento de los propios pecados, de tal manera que las iglesias sean capaces de ver más allá. La fórmula litúrgica que tenemos al comienzo de la misa podría ser aplicada tranquilamente a este contexto. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Las cartas a las 7 iglesias son una invitación a reconocer los propios pecados para poder contemplar los santos misterios que se describen a continuación en el Apocalipsis. Por tanto, los capítulos 2 y 3 contienen 7 mensajes enviados a 7 comunidades cristianas que viven en 7 ciudades diferentes. El primer mensaje es para Éfeso, luego subiendo hacia el norte se llega a Esmirna, luego a Pérgamo, luego yendo hacia el interior y haciendo un círculo que vuelve a Éfeso, se encuentran las ciudades de Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias de las que aún permanecen señales arqueológicos. En algunos casos restos arqueológicos notables y en otros pequeños recuerdos en el medio del campo.
Son ciudades importantes, animadas con una historia, con una situación especial al final del primer siglo después de Cristo, ciudades que conoce muy bien Juan. Y a cada una de ellas les dirige un mensaje, pero todos estos mensajes están estructurados de la misma manera. No se trata de cartas auténticas que fueron realmente enviadas por Juan a la comunidad. Es más bien un artificio literario en el que con 7 cartas similares, paralelas entre sí, vuelve al mismo tema para insistir en la exhortación a las distintas comunidades con diferentes tonos para que se conviertan y resistan. Vamos a leer la primera y la última carta para obtener la referencia concreta. La primera está dirigida a la capital, la ciudad principal donde Juan vivía. Al ángel de la iglesia de Éfeso, escríbele. Primer elemento, la dirección. La carta se envía al ángel de la iglesia. De alguna manera, a la realidad trascendente de la iglesia, no concretamente a las personas, sino a lo que representan en el proyecto de Dios. Segundo elemento, la típica fórmula del profeta. Esto dice, y esta expresión se encuentra en las 7 cartas. Son algunas características que se utilizaban para describir al Cristo resucitado en el primer capítulo. Por ejemplo, en este caso se dice, esto dice el que sujeta en la mano derecha las 7 estrellas, el que camina entre las 7 lámparas de oro. Esto es, el que reina sobre las potencias cósmicas y es el centro de la vida eclesial. Tercer elemento, conozco tus obras. El Cristo resucitado conoce bien la situación de cada comunidad y hace el diagnóstico de la situación eclesial. Conozco tus fatigas, tu paciencia, que no toleras a los malvados, que has sometido a prueba a los que se dicen apóstoles sin serlo, y has comprobado que son falsos. Has soportado y aguantado por mi causa sin desfallecer. Este es el aspecto positivo, pero hay también un aspecto negativo. Tengo algo contra ti, que has abandonado tu amor del principio. Notemos cómo en este diagnóstico de la situación, la atención está dirigida especialmente hacia la constancia, la paciencia, a la capacidad de distinguir a los mentirosos, que son los que enseñan las doctrinas laxistas. Al interior de la comunidad cristiana existen los malos y los mentirosos, e incluso pueden ser los maestros de errores. Juan insiste poniendo en evidencia la distinción necesaria. El aspecto negativo es que la comunidad ha perdido amor, ha perdido entusiasmo. Cuarto elemento, la exhortación. Al diagnóstico sigue la terapia. Después de haber visto cómo están las cosas, es necesario dar una solución
se interviene y se cura. Estos son los consejos dirigidos a la comunidad de Éfeso. Fíjate de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras del principio. De lo contrario, si no te arrepientes, vendré y removeré tu lámpara de su puesto. Sin embargo, tienes a tu favor esto, que detestas la conducta de los nicolaitas, como yo la detesto. Los nicolaitas eran esos predicadores cristianos laxistas que argumentaban el compromiso tranquilo con la mentalidad social y religiosa del mundo grecorromano. Juan está en abierta controversia contra los nicolaitas y enseña que el Cristo resucitado no puede tolerar a los nicolaitas, ni tampoco él, Juan. Por tanto, ¿cuál es la terapia? La conversión. Arrepiéntete. Cambia de mentalidad. Recuerda. Ejercita la memoria. Fíjate de dónde has caído. Ya no tienes el amor del principio. Detrás de esta carta se pueden también ver las referencias simbólicas al Antiguo Testamento. Se puede apreciar en las 7 cartas una progresión que resume la historia de la salvación. En esta primera carta a Éfeso podemos reconocer la referencia inicial a Adán, que no tiene más el amor primero, que cayó. Recuerda de dónde has caído y regresa a la santidad primordial. Quinto elemento. Una fórmula que se repite siempre igual en todas las cartas. El que tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Es el Cristo resucitado el que habla, pero es el Espíritu que dice a las iglesias alguna cosa. Juan, profeta, portador del Espíritu, dice lo que Cristo resucitado le ha revelado. Cristo envió su Espíritu para que haga comprender al profeta cristiano el sentido de la historia momento por momento. Último elemento, la promesa al vencedor. Al vencedor le permitiré comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La referencia al origen de Adán se retoma al final. Existe una promesa que hace referencia al fin, el cumplimiento escatológico. Lo que al principio fue quitado, se promete para el final. El vencedor, el que en la carrera resiste y llega a la victoria, tendrá acceso al árbol de la vida, que es el paraíso, precisamente aquello de lo que el hombre se había alejado en el amor primero. En todas las otras cartas, estos elementos se repiten con algunas variaciones de tono y de modo, haciendo referencia a las condiciones precisas de las distintas comunidades hasta llegar a la última, la Odisea, la carta más dura, que oculta algo contemporáneo. Si la primera carta hacía referencia a la caída de Adán y la segunda a la liberación de Egipto, la tercera al éxodo y al camino del desierto, luego las referencias a la situación de los profetas
contra la monarquía corrupta, el drama del exilio, el regreso del exilio a la reconstrucción. La séptima carta habla del judaísmo contemporáneo, de la situación precisa de aquel momento. Al ángel de la iglesia de la Odisea escríbele: así dice el Amén, el testigo fidedigno y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Es una frase tremenda en boca de Cristo. Es el anuncio de una condición de mediocridad. La comunidad es tan tibia que da náuseas a Cristo. Dices que eres rico, que tienes abundancia y que no te falta nada, y no te das cuenta de que eres desgraciado, miserable y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para enriquecerte, vestidos blancos para cubrirte y no enseñar desnudas tus vergüenzas, y medicina para ungirte los ojos y poder ver. La situación es dramática, mediocre. La terapia es reconocer el propio límite y depender de Cristo, el único que realmente puede enriquecer a todos. A los que amo yo los reprendo y corrijo. Es una declaración de amor de Cristo que quiere educar, formar la iglesia. Le reprocha precisamente porque la ama. Mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Así termina esta primera parte del Apocalipsis. El Cristo resucitado quiere cenar contigo. Llama a tu puerta. Si le abres y si escuchas su voz y le abres, puedes sentarte a cenar juntos. Reconocemos fácilmente la referencia a la celebración eucarística. Cristo quiere sentarse a la mesa contigo. Escucha su voz, ábrele la puerta, acógelo. Habiendo reconocido los pecados, la Iglesia se purifica para celebrar los santos misterios. Esto es lo que representará Juan a partir del capítulo 4.